Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los expositores y oyentes al 20º Encuentro Latinoamericano. Le damos la bienvenida desde la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Estamos muy contentos de compartir este encuentro hoy, específicamente en la Comisión Diseño con Impacto, Narrativas Visuales, Culturas y Nuevas Materialidades. Les voy a comentar un poco la dinámica. Cada expositor tendrá entre 10 y 15 minutos para contarnos sobre su trabajo. Y esta convención está siendo grabada, por lo que la van a poder ver a partir del 4 de septiembre a través de nuestro canal de YouTube, que es Conferencias DC. Y también a todos los expositores, como también los oyentes, van a poder descargar su certificado a partir del 1 de agosto por nuestra página web. Bueno, les voy a comentar el orden en que van a estar los expositores. Comenzará Josefina Bossetti con creativos multipotenciales en los negocios de indumentaria de triple impacto. A continuación, José Manuel Medina Silva y equipo con ecodiseño que lleva en la piel. Juan Esteban Rivera con diseño de marca para un sistema de divulgación académica sobre la gestión del diseño en la institución universitaria Pascual. Laura Valeria Ormaza con estudio de la gráfica popular en el transporte público de Pasto y Diego Huelgos con propuesta transmedia. Entonces, de esta manera, iniciamos con Josefina Bossetti. Josefina, ¿estás por acá? Estamos, gracias Mariana. Bueno, Adelante, gracias a todos entonces. por estar acá. Así que ahí voy a Éxitos. compartir, a ver si se ve. Me avisas, Mari, si Sí, se ve. sí, sí. Perfecto. Bueno, fantástico. Bueno, hola a todos, gracias por estar acá, por estar escuchándome, por compartir con nosotros. Mi nombre es Josefina Bossetti, yo soy diseñadora gráfica, después me especialicé en negocios acá en la UP y hoy en día también soy profe de la UP, bueno, en la parte del área de gráfico. Así que voy a estar comentándoles un poco acerca de un trabajo de investigación que estuve realizando que va a empezar, bueno, cubriendo varias aristas que quizás parezca que no tienen mucho que ver, pero que van a ver que al final convergen en algo que, por lo menos desde mi punto de vista, resultó interesante. Así que, nada, vamos a estar un poco hablando de esto. Lo primero que vamos a pensar es en este término multipotencialidad. ¿Por qué le puse un signo de pregunta? Bueno, quizás es un término que escuchamos y a nivel terminología no entendemos mucho o quizás no lo conocemos, pero que a nivel concepto seguramente estamos familiarizados. Esto es algo que a mí me surgió hace muchos años como curiosidad cuando necesitaba decidir qué estudiar y no me daba cuenta de qué quería porque me gustaba todo y al mismo tiempo no me gustaba nada. Entonces, bueno, un día encontré este término mediante una charla TED que da esta autora que se llama Emily Wapnick, que es la que introduce este término, que también tiene un libro en donde habla de esto, que tiene que ver básicamente con personas que les interesan muchas cosas, que encima tienen la capacidad de poder interiorizarse, quizás volverse hasta buenos en esa tarea, y que tienen quizás la desventaja de también aburrirse rápido después. Entonces esto es un poco una persona multipotencial, una persona que abarca muchas cuestiones, que tiene la posibilidad de adaptarse fácilmente y que tiene una curiosidad innata, ¿no? Que vive con ganas de aprender y que eso es lo que le da un poco las ganas de seguir trabajando, aprendiendo, haciendo. Eh, entonces me parecía importante empezar contándoles un poco lo que es esto, qué es lo que dispara esta investigación. Como yo además me especialicé en negocios y me apasiona muchísimo, quería encontrar algo que por lo menos a nivel arbitrario a mí me pareciera que tenía algo que ver, pero que además me interesara particularmente, que en este caso son los modelos de negocio de triple impacto. Para el que quizás no conozca este modelo de negocio, un modelo de negocio de triple impacto es un modelo de negocio que apuesta por cubrir tres aristas que tienen que ver con la arista social, la arista económica y la arista ambiental, ¿sí? Para hacerlo un poco más dinámico, voy a dar un ejemplo. Acá en Argentina hay una marca que se llama Juaga. Juaga se dedica a hacer productos de indumentaria, productos de marroquinería, y los hace a través de materiales reciclados, materiales de descarte, pero tiene la particularidad de que además los ensambla, los termina y los fabrica en cárceles, ¿sí?
con el objetivo de poder reinsertar a estas personas que ellos les dicen personas privadas de su libertad, una vez de que terminen su proceso dentro de la institución para poder reinsertarse en ese mercado laboral. Y lo que tiene que ver con lo económico, en este caso se trata de algo más como sostenible, que pueda garantizar sueldos que sean justos y una economía un poco más transversal en donde se respete a todas las personas. Pero sí hay modelos de negocio que también aportan, por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro y tienen otras cuestiones que tienen que ver con lo económico en el centro. Pero bueno, de repente me topé con la gran noticia, por lo menos para mí, de que sí había bastante que ver entre el triple impacto y los multipotenciales. ¿Por qué? Primero por esta cosa aparente de que ambos cubren varias aristas y que les interesa tener ese desafío, pero además porque una vez que pasé a hacer el trabajo de campo, lo que me di cuenta a través de las entrevistas que hice, las fichas de observación, es que de todos los emprendimientos argentinos que analicé, todos los fundadores eran multipotenciales. Y muchos de ellos en las entrevistas comentaban que para ellos esto era algo muy importante, que les brindaba la posibilidad de tener con todas las herramientas previas, por ejemplo, ser arquitecto, también artista, quizá ingeniero, ¿no? Así, gente que estaba en muchos campos, de repente eso les permitía pensar su producto desde varias aristas y poder desarrollarlo desde este modelo de triple impacto. Yo específicamente en este trabajo me dediqué a enfocarlo en la indumentaria, por eso, bueno, cuento este caso de Juada, porque la industria de la indumentaria es una de las industrias más contaminantes que hoy tenemos en el mundo. Sabemos que el fast fashion es súper contaminante, pero bueno, sí me encontré con esta particularidad de convergencia ya, ¿no? Avanzando un poco más y una vez habiendo entendido esto y desde mi parte entendiendo el modelo de triple impacto como la gran respuesta a lo que pide hoy el planeta a nivel social y a nivel ambiental sobre todo, dije, bueno, esto está buenísimo. Vamos a ver igual qué está pasando a nivel laboral y a nivel mundo en general, en cómo nos estamos desarrollando o comportando los seres humanos. Entonces, acá traigo este término que se llama modernidad líquida. Es un término que introduce un autor, Bauman, en el año ya 2000, que en realidad, bueno, si uno se pone a leer la obra, en realidad lo que habla es de algo contemporáneo, no de algo moderno, ¿no? Haciendo referencia a que el mundo moderno era el mundo anterior, algo mucho más estable, donde uno tenía un trabajo y sabía que iba a seguir en ese trabajo, y bueno, lo que todos quizás ya conocemos como esa idea. Sino, bueno, lo que plantea es, bueno, en esta contemporaneidad que estamos viviendo, lo que sucede es algo líquido. Algo líquido que es algo que nos lleva a esta idea de algo que se mueve, que se transforma, que puede tomar otra forma, que se desliza, ¿no? Algo, esto, que tiene movimiento. ¿Por qué? Porque lo que él dice es, estamos en un mundo en donde los cambios son absolutamente vertiginosos, que se ven potenciados por un montón de cuestiones, por ejemplo, ambientales, ¿no? Que nos piden cuestiones, que nos piden respuestas, pero que también se ve principalmente influenciado por una cuestión tecnológica en donde los cambios tecnológicos son muy vertiginosos y se nos ponen de frente, que hoy en día, sobre todo con la inteligencia artificial, me parece que es un tema que está muy en boga, muy actual, y bueno, esto ya es del 2000, ¿no? Pero sigue muy vigente esta idea de pensar en este mercado. Entonces, lo que él plantea es, bueno, está buenísimo tener estos profesionales quizás de la modernidad en donde eran súper nicheados, específicos y sabían mucho de un tema, pero ¿qué pasa cuando todo cambia tan rápido? ¿No deberíamos valorar un poco más las habilidades blandas de esas personas que tienen que ver con la capacidad de adaptación a lo que el mundo está pidiendo? Entonces, ahí convergen un poco estas tres cosas de decir, ok, los multipotenciales tienen esta posibilidad de afrontar varias cosas, de adaptarse fácilmente, de la curiosidad innata que tienen. Los negocios de triple impacto hacen un poco lo mismo con el mercado y el mercado laboral quizás también nos está pidiendo eso. Entonces, bueno, pensar, che, capaz de los multipotenciales podemos aprender algo que quizás eran creativos que antes no parecían evidentes para contratar. ¿Por qué? Porque creo que muchos hemos visto búsquedas laborales en LinkedIn y otras cuestiones y muchas veces se buscan profesionales muy específicos, por ejemplo, que sepan manejar un software de diseño específico, que sepan alguna terminología de diseño o metodología como, no sé, el design thinking en profundidad, en vez de quizás buscar creativos con enfoque más en sus habilidades blandas. Entonces, me parece que está bueno como poder empezar a pensar a partir de todo esto
si no es una buena impronta apostar por eso, sobre todo en un mundo en donde también lo social, lo ambiental está en constante cambio y nos está pidiendo algo distinto. Entonces, no solo como profesionales, sino también como empresa, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, quizás estaría bueno y tener esta incógnita de, ¿no estaría bueno repensar estas cosas? Digo, no es necesario que quizás de la noche a la mañana todas las empresas sean de triple impacto, todos los trabajadores tengan laburadas las habilidades blandas, pero sí, quizás se pueden hacer pequeños cambios en donde se empiece a apostar por un poco esta idea, por ejemplo, en los procesos de selección de las empresas, como hablaba antes, ¿no? Apostar un poco más a estas habilidades blandas. Por ejemplo, dentro de las empresas, generar movimientos de capacitación en donde haya un fuerte foco en esta parte, generar dinámicas en donde las personas puedan ir cambiando de equipos, a ver si les gusta de repente lo que hacen en otro equipo, si se sienten cómodos, si pueden ser puente de conocimiento entre esas dos cuestiones. Y así diversas cuestiones que se pueden ir pensando, que hagan un poquito más de foco en eso, evaluaciones de desempeño que también apunten a eso. Digo, como empezar a repensar estos creativos de esa forma, no solo por una cuestión para el creativo multipotencial que tal vez se siente medio incomprendido en el mercado, que es también un poco lo que me ha saltado en mis investigaciones, en mis encuestas, sino también como un activo económico fuerte para la empresa, ¿no? Como un activo económico de entender que, bueno, tengo un trabajador que realmente entiende quizás el mundo actual, que me sirve a largo plazo para que se adapte a lo que va planteando el mercado y que si yo quiero cambiar un poquito mi modelo de negocio hacia algo más de triple impacto, que ojalá, también me acompañe en ese camino. Entonces, bueno, esa es un poco la idea, ¿no? ¿Podríamos repensar esto? ¿Nos haría más fuertes como empresa? ¿Le daríamos un poco más de espacio a los creativos que apuntan más hacia ese lugar? Bueno, eso es un poco todo lo que estuve investigando, planteando y la idea que estuve desarrollando. Así que, bueno, espero que en estos cortos minutos de tantos conceptos se haya más o menos comprendido la idea a la que quería llegar. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme. Yo acá dejo mi LinkedIn, dejo mi Gmail porque tengo la bibliografía, porque quizás quieren ver el trabajo de investigación, porque quizás quieren seguir hablando del tema o lo que sea. También estoy en la Facu para los que estén adentro de la Facu algún día vernos. Así que, bueno, nada, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a vos, Josefina, por tu exposición. Si querés, te invitamos a que nos dejes tus datos de contacto en el chat para que lo tengan todos los que quieran. Y continuamos entonces con José Manuel Medina y equipo, que nos van a hablar sobre ecodiseño, qué se lleva en la piel. Adelante. Ok, se me escucha bien, ¿no? Sí, ahí estamos, José Manuel, cuando quieras. Bueno, me presento, soy José Manuel Medina, tengo la condición de vitiligo, soy una persona que le gusta la poesía y escribir historias. eh, También me gusta el cine, me gusta que en el proceso de diseño que yo realizo, me gusta que es contar una narrativa, una historia, de que pueda llegar a conectar con más personas. Soy estudiante de Certus, soy de la ciudad de Arequipa, Perú. Y siguiente. Bueno, ¿sabían que el 25% de las personas en el Perú desarrollan depresión por alguna condición dermatológica? Este dato no solo refleja una realidad médica, sino que también un problema social. No solo se trata de la piel, sino que se trata, sino del juicio que recae sobre ella. Porque la presión de encajar en encajar en estándares inalcanzables termina por afectar la salud mental de quienes viven con estas condiciones. Y esto si es solo hablamos de Perú. Si hablamos en el nivel de Latinoamérica, uno de cada tres personas con una condición dermatológica en Latinoamérica sufren de ansiedad y depresión, ya que estos síntomas psicológicos son más comunes que en otras condiciones, que en otras condiciones crónicas.
debido a que el impacto que afecta es social, emocional y estético, dado que estas condiciones se presentan mediante la piel y son mucho más visibles que otras. Estos porcentajes son mucho más altos que en la población general, donde la depresión afecta al 5 y al 6% de la población y la ansiedad el 6 y al 7%. Eh, Toda historia tiene un inicio y la mía comienza siempre con una pregunta, que siempre ronda por mi cabeza. ¿Alguna vez se sintieron como un punto rojo en que no encajaba en un mundo blanco? Desde niño, esa sensación de no pertenecer me acompañó. Me escondí en grandes telas, me protegí de las miradas y de los comentarios que serían hirientes hacia mí. E incluso de las personas que se llamaban ser mis amigos fueron las que más me hirieron. Pero también sale la pregunta, ¿puedo empezar de nuevo? Un día las inseguridades volvieron y otra vez me sentí el peso de las miradas. Corrí hacia un refugio y al llegar a mi habitación frente al espejo, me enfrenté a algo interesante, que no me estaban viendo a mí, sino que estaban viendo lo que llevaba puesto. Esto me hizo reflexionar y pensar en muchos aspectos de mi vida y por fin entender de que lo que realmente estaban viendo era mi historia, quién soy, cómo expresarme. Y así por fin puede decirme si me entiendo. Este proyecto nace de la herida, pero también desde la realidad, de la revelación de saber de que no estamos solos y es mucho más que, es mucho más que el sentido. Desde Violeta lanzamos Eco, un proyecto que rompe con la narrativa de marginación de millones de personas. En lugar de en querer transformar y ver un cambio en la sociedad, transformamos lo que llaman imperfecciones en arte, en diseño y en poder. Con prendas que llevan patrones que están inspirados en algunas condiciones dermatológicas, como sea el vitiligo, la psoriasis, quemaduras. Y esto es para hacer visibilizar a las personas, que cada marca se convierte en un símbolo y cada historia en un estampado. Sí, ¿Y qué con la ropa? Porque la ropa es más que una tela, es en sí una extensión de quienes somos. Es la primera forma de cómo nos ven en la calle, o la forma en cómo nos reflejamos o damos nuestra personalidad. Es por esto que es un lenguaje poderoso y cotidiano y visible, que cada prenda podemos transformar las miradas y romper estigmas y contar estas historias que han sido silenciadas para poder decir que sí nos reconocemos. Porque donde antes hubo vergüenza, ahora hay arte y donde vistes tu historia, nadie más puede juzgarte. Mm, Por eso proponemos una plataforma de moda con propósito, no para vender tendencias, sino que para vender historias, sino también para abrir espacios de diálogos, identidad y orgullo. Queremos empoderar a quienes han sido estigmatizados por su tono de piel, ya sea condicional, ya sea vitiligo, la psoriasis o las quemaduras, para volverles a darle su propio control de su propia imagen. Nuestro proyecto se basa también en mostrar a estas personas vistiendo estas prendas y mostrando mensajes que sean crudos y directos. Como ya mencioné, podemos poner algunas estadísticas, como el 50% de las personas en el Perú viven con psoriasis, afectando su visualización social. También, esto no solo se va a basar en un estampado o diseño, sino también contará con el hecho de que cada prenda va a estar como adaptada en un proceso para que estas personas se sientan seguras, ya sea en el caso de materiales, porque algunos materiales pueden afectar a la piel. ¿Cómo y cuándo? Nuestro proyecto se proyecta con un desfile de moda performático, una prenda inspirada en las condiciones que podrán ser dermatológicas reales como el vitiligo, que va a ser modelado por personas que tengan estas condiciones. Este desfile se va a tratar como una subasta en vivo, en el cual se podrá realizar un beneficio para las personas que sufren estas enfermedades, estas condiciones. Eh, ¿Cómo sería esto? Sería a base de la subasta.
Con lo recaudado se basaría en apoyo a los tratamientos a personas con aficiones a la piel o víctimas de quemaduras, como a apoyar a fundaciones como la Aniken, también que esto es más que moda. Proponemos un acto de activismo visual y de empatía y una sensación de sanación colectiva, porque donde otros ven imperfecciones, nosotros vemos arte. Esto se realizaría el 13 de enero, que es el Día Mundial en contra de la lucha de la depresión. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias a vos, José Manuel, y al equipo. Muy interesante la propuesta. Si querés, puedes dejarnos los datos de contacto en el chat. Sí, muchas gracias. Gracias. Continuamos entonces con Juan Esteban Rivera Rico, con diseño de marca para un sistema de divulgación académica sobre la gestión del diseño en la institución universitaria Pascual Bravo. Juan, ¿estás por acá? Sí, hola. Hola, ¿cómo están? Ya voy a compartir. Dale, cuando quieras. Me avisan, por favor, si... Sí, se ve perfecto. Espérame, prendo cámara. Encuentro- No encuentro la activación de la cámara, espérame. Ahí está, Hola. Juan. Sí, Sí. listo. Bueno, buenas tardes para todos y todas. De antemano, muchas gracias por el espacio que tenemos en el día de hoy. Eh, Mi nombre es Juan Esteban Rivera Rico. Soy diseñador gráfico con estudios en posgrado de Educación y Gestión de Mercados, profesor investigador de la Institución Universitaria Pascual Bravo aquí en Medellín, Colombia. Hoy les vengo a presentar GDI Master. GDI Master es una propuesta que nace de la intersección entre el diseño gráfico, la pedagogía y el juego para divulgar de forma significativa el campo de la gestión del diseño. Todo comenzó obviamente desde una investigación, hace parte de los avances de un proyecto de investigación que se llama Estructuración de un sistema basado en la ludología para la divulgación académica de la gestión del diseño. La primera, esto surgió porque teníamos como unas preguntas que hacernos con respecto a cómo entendemos la gestión del diseño, sobre todo aquí en el territorio, y más aún al ser la primera gestión del diseño a nivel de pregrado en Colombia. ¿Cierto? Ya sabemos que en otros lugares del mundo se encuentran los bachelor o los posgrados, como lo tiene la Palermo en gestión del diseño, pero nosotros apenas comenzamos hace 7 años y tenemos que ir avanzando en la divulgación de la gestión del diseño, sobre todo porque ahora, como lo nombraba Josefina, si no estoy mal es el nombre, hablaba de los profesionales multipotencial, ¿cierto? Los multipotenciales, y es que la gestión del diseño comprende tres pilares principales: la comunicación, la administración y el diseño, y cada uno de los diferentes pensamientos, no solamente concentrándose en las metodologías, sino los esquemas mentales que maneja cada uno de estos profesionales. Entonces, antes de comenzar, es primero entender que el desarrollo que se va a presentar responde a un enfoque de investigación aplicada, centrado en la creación de un sistema lúdico para facilitar la divulgación y la enseñanza de la gestión del diseño. Eh, Voy a ir avanzando porque este estudio pues ha sido amplio, sobre todo porque lo primero es preguntarse, bueno, ¿cómo nos hacemos conocer si le ponemos otro nombre? Entonces nos basamos primero en el acrónimo de la gestión del diseño, que es como conocemos normalmente aquí como el GEDI, que es el primer programa, como les decía, de estas características a nivel nacional. Entonces lo interesante es cómo este acrónico, también poniéndolo como un acróstico, funciona o refleja los pilares que resumen el propósito formativo, que lo ven en la pirámide: la gestión, la estrategia, el diseño y la innovación, que la gestión como esa parte representa la administración, el entendimiento por los negocios, la dirección, la coordinación, el liderazgo en diseño. La estrategia enfatiza la planificación, la división estratégica, los procesos y proyectos del diseño, entendiendo también como un sistema. El diseño, la naturaleza proyectual, la creativa, metodológica del campo, el pensamiento no solamente en el diseño, sino también del diseño.
y la innovación fundamental en la transformación pues, de productos, servicios y experiencias. Eso primero entender la palabra heavy. Ahora tenemos la palabra master, se agregó como a porque queríamos evocar como ese liderazgo, esa capacidad de transformación que puede tener nuestro estudiante o el profesor o alguien que esté buscando como su vocación profesional, para que en ese liderazgo empiecen a mirar cómo son la toma de decisiones a nivel de propuestas reales o simuladas que buscamos desarrollar en este juego. Ahora, tenemos un contexto y un problema de desafío se entiende que por su naturaleza híbrida ese multipotencial que tienen nuestros estudiantes cuando ingresan, la gestión del diseño es una disciplina estratégica y compleja que articula, como lo venía diciendo, el pensamiento del diseño, el pensamiento estratégico y el pensamiento sistémico para la toma de decisiones conscientes. Sin embargo, la profesión ha sido poco comprendida porque los programas de diseño tradicionales ya llevan varios años de divulgación, de impacto en el medio, y nosotros estamos entrando pues como a ese mercado. Como les digo, llevamos 7 años y la idea es que seguir potenciando y entender cómo la gestión del diseño funciona para nuestro contexto. Entonces los estudiantes pues, suelen percibir la gestión del diseño a sus inicios como algo abstracto o difuso. Por eso surge como iniciativa de este proyecto hacer comprensible lo complejo, tangible lo intangible y ofrecer una forma de aprendizaje significativo, donde la lúdica no sea un recurso superficial, sino como un centro del proceso formativo. ¿Cierto? Entendiendo que es la diferencia entre lo que es el pensamiento del diseño y el pensamiento de diseño, que no es una cuestión solamente de las herramientas que se utilizan en el proceso proyectual, sino también el esquema mental de cómo piensa un diseñador desde esta profesión. El objetivo entonces central de GD Master es diseñar una marca visual potente que permita articular la gestión del diseño como contenido académico, campo profesional y campo experiencial cultural. Queremos divulgar la gestión del diseño desde un enfoque proyectual, reflexivo y activo a través de un sistema expandible de marca que combina narrativa gráfica, lenguaje visual, estrategia de juego y didáctica crítica. Es un objetivo muy amplio, ¿cierto? Lo que queremos lograr es cómo todo esto que hemos venido trabajando durante 7 años empieza a ser comprendido no solamente por nuestros estudiantes egresados, sino también por el sector o el entorno laboral. Esto nos lleva pues como a desarrollar una línea de los fundamentos o pilares de objetivo, pues pilares objetivo de la estrategia de la marca que tenemos como el diseño estratégico de la marca, que ofrece una estructura narrativa y el tono de cómo se va a ir desarrollando, el juego como herramienta pedagógica que permite el aprendizaje situado y experiencial. Esto obviamente nos va a llevar a que la visualidad sea una mediadora del conocimiento para conectar emocionalmente con los públicos. Además, GD Master funciona como, pues, puede funcionar como una marca paraguas. O sea, la idea es que esto no quede solamente en un proyecto que se va a desarrollar un juego, sino que sea un sistema escalable y adaptable a distintos públicos y niveles de complejidad. ¿Cierto? No solamente a que entiendan la gestión del diseño y la capacidad pues, que tienen nuestros egresados en el medio, que son flexibles y pueden participar en entornos buca o como lo estaba nombrando Josefina, que son entornos supremamente complejos, inestables, incomprensibles, que se manejan ansiedad, como tenemos unos personajes o un juego que nos permite ser flexibles en la trayectoria a partir de toma de decisiones. Por eso queremos no solamente en esta primera fase, obviamente vamos a un público pues como más preparado, pero la idea es poner niveles más básicos para ir escalando esos aprendizajes y esas competencias. Entonces, aparte del proceso de naming, que lo que estoy haciendo es resumir como muy en unos puntos todo el proceso que se hizo,
se realizó un análisis también de cómo se comportaba la denominación dentro del sector a nivel pues, internacional. Y en este caso, cómo se comportaban las marcas que estaban dentro de la misma categoría. No solamente en lo que es a nivel del color, sino también en tipografía. Logramos pues como hacer encontrar que es amplia la manera en que se comportan estas marcas, pero cómo podemos tener una que, si bien participa en la categoría, se diferencie del resto, ¿cierto? Entonces se encuentra con una polarización en el uso del color al analizar la competencia y los sectores afines. Se eligieron tipografías que fueran, pues, como que combinen modernidad, que sean estructuradas, que sean geométricas, que puedan reemplazarse fácilmente o sustituirse. Hay una tipografía principal, una secundaria. En el tema del color, se encontró que hay unos, si bien en la parte superior izquierda, como hay unos espacios donde todavía pues hay como podemos diferenciarnos para el identificador. Y se toma esta parte de abajo como paleta base, como un espacio mixto de exploración. Todavía no se ha aplicado, como les digo, nosotros estamos en una fase todavía de prototipo, y a partir de cómo se implemente este juego en los usuarios finales, ya podríamos empezar a mirar si eso va a cambiar el tema de la narrativa que más adelante les presentaré. Aquí tenemos como la parte del sistema visual. Recuerden que el logo solamente hace parte de ese punto del iceberg donde empieza como a visualizarse. Tenemos una retícula constructiva, es un logotipo estructurado, sí que refleja esa simetría y asimetría que queremos ver en la toma de decisiones, que GEDI pese y genere un dominio sobre el máster, que es la idea de cómo vas avanzando y vas transcurriendo en el espacio o en el juego para dominarlo. Y tenemos había una decisión en cuanto al tema de colonizar uno de las letras, que es como una puerta entreabierta, es una invitación, como siempre, a estar ahí presente, a adentrarse en el mundo, jugar, gozárselo, jugar para comprender y diseñar para transformar. Es como nuestro tagline, es como el propósito de esta marca en su fase inicial. Y eso nos lleva también a una lógica, pues ahora, a una lógica del juego y la experiencia. Lo primero es entender que el desarrollo de Hey responde a un enfoque de investigación aplicada, que lo hemos visto. Entonces, es llevarlo a unos eslabones. Lo primero es que sea un juego de rol narrativo y estratégico, diseñado para simular de forma simbólica y colaborativa las dinámicas propias del ejercicio de la gestión del diseño. Entonces, lo primero es que cumple con una sinergia de los ejes metodológicos. Entonces, el proceso metodológico se fundamenta en tres ejes: la ludología, lo teórico como marco teórico estético, el diseño participativo como enfoque proyectual, y la pedagogía activa basada en el juego. O sea, que siempre, es más, el juego tiende a modificarse cada vez que hay una toma de decisiones. Eso nos lleva pues a la simulación épica del ejercicio proyectual. Nosotros tomamos como base el camino del héroe como un marco narrativo, donde se centra pues como hay una simulación de la gestión del diseño mediante cartas de clientes, cartas de retos y colaboradores, pues así como tokens reversibles. Ellos pueden simular un personaje mítico épico a través de todo el juego para ir desarrollando y tomando decisiones. Pues a diferencia de juegos evolutivos tradicionales, su propósito no es primar el conocimiento acumulado, sino fomentar la reflexión creativa, la colaboración, lo interdisciplinar y la apropiación del rol profesional. Pues en este sentido, entonces, el GEDI Master actúa como una herramienta educativa activa, transmedia y significativa, capaz de traducir conceptos complejos en experiencias accesibles y creativas. La proyección y el impacto, o sea, a dónde pues que creemos que puede seguir pasando. GEDI Master puede ser usado en clases, talleres, ferias, inducciones, procesos de investigación y más. Está diseñado para públicos como estudiantes de diseño, docentes, egresados, incluso jóvenes en procesos de orientación vocacional. Su impacto reside en la capacidad de posicionar el campo del diseño como un saber estratégico y cultural valioso, utilizando una marca que enseña, transforma y genera comunidad.
Entonces, a largo plazo, pues nos proyectamos, porque no es un ejercicio no solamente mío, sino que viene, como les digo, una investigación que se ha empezado como a tener pues como unos pequeños eslabones. Se proyecta con una plataforma expandida de recursos lúdicos, académicos y digitales. Esta frase, pues como transformando, pues a fase del firma, que el conocimiento no es un fin estático, transformando el conocimiento en juego, diseñamos el futuro jugando. Como digo, esto es una marca que trata de generar una marca sombrilla, como se dice coloquialmente, una marca madre, para que desde ahí se empiece a desglosar otros GEDI Lab, hemos pensado como en varios, porque ya se ha enfocado a herramientas. Entonces, esto se alinea con pensadores como John Dewey o Paulo Freire, quienes sostienen que el aprendizaje ocurre en el conocimiento, que el conocimiento cuando se conecta con la experiencia y la acción. Y estos son los referentes que utilicé pues solamente en este apartado. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan Esteban. Gracias Gracias a por el ustedes. trabajo. Podés dejarnos los datos si querés en el chat. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Continuamos entonces con Laura Valeria Ormaza Velasco, con estudio de la gráfica popular en el transporte público de Pasco. Valeria, ¿estás por acá? Sí, hola, buenos días a todos. Perfecto. A ver, ahí estoy compartiendo. Sí, se Listo. ve. Dale, adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Ormaza, soy estudiante del programa de diseño gráfico en la Universidad de Nariño, en Colombia, y hoy les quiero compartir el resultado como de mi primer acercamiento a mi proyecto de investigación, que es el estudio de la gráfica popular en el transporte público de mi ciudad, en Pasto. Bueno, toda esta información fue recolectada con ayuda de mi compañero investigador Yamil Legarda y nuestro docente Germán Arturo. Todos pertenecemos al semillero de investigación Innova. Y esta es una etapa inicial de observación y de recopilación visual en la que iniciamos a comprender cómo la gráfica comunica identidad, memoria y cultura. Bueno, el contexto de estudio es mi país, Colombia, específicamente el departamento de Nariño, ubicado al sur de mi país, y mi ciudad San Juan de Pasto. En este primer acercamiento documentamos 10 vehículos pertenecientes a diferentes zonas rurales de la ciudad que observamos en terminales de transporte público y también en las calles del sur de mi ciudad. Principalmente quiero hablarles como de los conceptos básicos y me permito citar una frase muy bonita que Fabio Jaramejoy, uno de los conductores que encontramos, nos compartió con mucho orgullo, y es como la forma de dar apertura a que es una chiva. Entonces él nos contaba que en la chiva nos transportamos las masas populares del campo. Siguiendo esto, la chiva es un autobús artesanal típicamente usado en zonas rurales, conocido por su diseño colorido y llamativo, y además, aparte de eso, es un escenario móvil de expresión cultural en donde se manifiestan imaginarios, creencias y valores culturales que transportan formas diversas de la gráfica popular en sus repertorios visuales. En segundo lugar, quiero hablarles sobre qué es la gráfica popular. Y esta es una forma de expresión visual que surge desde lo cotidiano y desde la experiencia de personas que no necesariamente han pasado por una formación académica en diseño, pero que construyen un lenguaje visual propio, cargado de identidad y de sentido, que narra sus vivencias, tanto familiares como personales, sociales y culturales. Esta gráfica es muy interesante porque aparece en espacios urbanos y rurales. Por ejemplo, en mi ciudad podemos observarla en tiendas de barrio, barberías, panaderías, buses, camiones y en este caso, pues las chivas. Y podemos mirar que se caracteriza por colores intensos, tipografías elaboradas a mano, símbolos religiosos en la mayoría de casos y responde al gusto, la emoción y la tradición de quien lo crea. Y encontré que su importancia radica en la transmisión de valores, creencias y memorias colectivas, y es un reflejo de mi territorio y de la forma de vida de cómo nosotros lo habitamos. Y en esta primera observación analizamos como el rol de la comunicación de la gráfica para y por una comunidad, representando pues estas creencias políticas, cosmogónicas, tradicionales y religiosas. En un primer lugar, quiero compartirles como los referentes que son fundamentales para poder comprender el lenguaje técnico y también estético
de la gráfica popular en mi país. Em, Estos referentes corresponden a registros en la ciudad de Medellín principalmente y evidencian lo arraigado que tenemos esta tradición en la cotidianidad en Colombia. Aquí podemos ver el rol de comunicación comunitaria que les comenté antes, que se construye desde lo empírico con el uso de técnicas como el pincelado, la pintura sobre láminas, también los colores contrastados, vibrantes y sin intervención digital, con trazos irregulares e imperfectos, pero cercanos al contexto popular. De esta forma podemos mirar, por ejemplo, las tipografías, que casi siempre son decorativas y ornamentales, con sombras y relieves improvisados, legibles, expresivas y muy coherentes con los mensajes emocionales que se quieren compartir. En esta siguiente parte les quiero comentar acerca de la metodología de investigación que estamos usando y es una metodología etnográfica de investigación-creación estructurada en tres fases. La primera fase, que es en la que nos encontramos ahora, que fue cartografiar, y es el momento en el que recolectamos la información visual y contextual. La segunda fase, que es la que viene después, que es prototipar, buscar pruebas y validación en contexto participativo. Y por último, documentar el registro de los procesos y los hallazgos visuales. Ahora sí, como la parte más importante de mi investigación es este primer acercamiento a las 10 chivas que encontramos. Inicialmente podemos ver que en la carrocería se ven reflejadas decisiones individuales y colectivas que son modificadas con las referencias locales. Una de estas referencias, probablemente la que mayor impacto me causó, es el uso de la flora y la fauna específicos de cada lugar al que el dueño de la chiva pertenece. En este caso, podemos observar en las fotografías que se hace referencia a distintas orquídeas, pues flores muy representativas de mi país, y también a colibríes, que son personajes claves en los paisajes de mi región. De esta manera observamos también cómo los elementos geométricos que hay a su alrededor decoran y acompañan a estos iconos centrales, organizando y equilibrando hacia las figuras y creando de esta manera ritmos visuales, además de reinterpretar la estética vibrante y repetitiva que se conecta con las referencias que mirábamos de la gráfica popular. En esta siguiente parte podemos ver ya la parte delantera de los vehículos y cómo aquí les quiero contar cómo las estructuras se convierten en intervenciones y soportes narrativos que componen, podemos decirlo así, una biografía visual del dueño y de su historia. ¿Por qué lo digo así? Muchas veces los conductores aprendieron a manejar sus chivas gracias a sus padres, como si fuera una especie de tradición que se hereda, por lo cual ellos hacen un homenaje mediante apellidos, frases e imágenes dentro de su carro. Entonces en la carrocería podemos mirar que colocan el nombre de sus padres, colocan que están orgullosos de pertenecer a ciertos lugares, como podemos mirarlo en la fotografía número 3 que dice querido viejo. Entonces esto también es muy, muy interesante, cómo se mantiene la tradición familiar por medio de la gráfica popular. Bueno, también podemos observar el rol del color. Casi siempre se usan colores primarios y secundarios muy saturados, sin temor a los choques cromáticos. Y además estos usos vibrantes corresponden a una necesidad de visibilidad y también como un escudo que, que nos narra el lenguaje, la emoción y los símbolos para comunicar vitalidad y también el carácter de los dueños de estos carros. Algo muy interesante que encontré ya muy relacionado con el diseño gráfico es la aparición de módulos en donde observamos que hay composiciones muy pequeñas, que generalmente son estas flores que les comenté, y también estrellas que se repiten como unidades decorativas. A su vez, también encontramos supermódulos que al unirse de forma coherente con otras estructuras generan bloques visuales más complejos y más detallados. De esta manera podemos ver en la última foto que se crean patrones y repeticiones que tienen ritmo y que son armónicas. Y aún en el maximalismo de esta gráfica podemos ver que se genera una narrativa visual que es bastante rica. Em, Esto, por último, también encontramos algo muy importante y es que las chivas tienen un muy arraigado el componente religioso que tampoco se usa al azar y se elige según la devoción y también una función personal del dueño.
Por ejemplo, en la segunda fotografía podemos observar a la Virgen del Carmen, que en Colombia es la patrona de los camioneros y se usa casi siempre para proteger los caminos. Entonces, estos iconos suelen ubicarse en lugares centrales y destacados y se enmarcan con los elementos ornamentales, declarando así como una procedencia y un origen específico perteneciente a una comunidad, al igual que en las iglesias, en los retablos, se utilizan de la misma manera. Em, y también quiero comentarles algo muy interesante que es como un contraste con la actualidad y el pasado de la gráfica popular en las Chivas, y es que investigando pude ver cómo se están atravesando cambios y transformaciones muy significativas. Por ejemplo, antes se podían evidenciar que los trazos eran imperfectos y eran muy expresivos, y hoy se han reemplazado por la rigidez visual mediante geometrías elaboradas por sellos y ya no con pinturas manuales. Esto para mí me parece que genera menor carga simbólica y narrativa porque ya son pues formatos más industriales y prediseñados, como podemos verlo en la Estrella y también en el Pegaso. Bueno, y por último quiero hablarles sobre las conclusiones a las que llegamos en este primer acercamiento. Y es que en esta primera fase puedo afirmar que la gráfica presente en el transporte público de mi ciudad, además de tener un valor estético, aporta un gran valor cultural y patrimonial. Además de que considero que estas expresiones son formas de narrar nuestro territorio, nuestra identidad y también de preservar nuestra memoria con respeto, con dignidad y también permite conectar a nuestras comunidades rurales con la urbanidad. Quería contarles que es muy importante reconocer que mi departamento tiene profundamente arraigada la tradición andina ancestral, lo que se ve reflejado en el uso del color, los símbolos y los mensajes que heredó esta gráfica, y que desde el saber empírico popular comunica nuestro patrimonio. Por eso también los invito a ustedes a valorar los oficios y los conocimientos que nacen fuera de la academia. Y en definitiva, mi proyecto busca contribuir a una mirada más cultural del diseño gráfico y reconocer el valor dentro de lo espontáneo, dentro de lo colectivo y también dentro de lo emocional, para usar nuestras herramientas visuales como medio para cuidar, honrar y visibilizar estas voces de nuestros territorios que se dan por medio de la gráfica popular. Y por último, para finalizar, les agradezco este espacio que me permite compartir estas reflexiones que son importantes para la riqueza gráfica de mi país. Y también les comparto nuestros contactos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Laura, por la investigación. Muy interesante también. Si querés, puedes dejarnos tus datos de contacto en el chat para todos aquellos que estén interesados. Y continuamos entonces con Diego Huelgos, con Propuesta Transmedia. Diego, ¿estás por acá? Listo, permíteme ya un momento. Perfecto. Cuando quieras, Diego. Adelante. Ya estás viendo la pantalla, ¿sí? Sí, ahí se ve. Bien, perfecto. Pues nada, buen día para todos. Mi nombre es Diego Huelgos. Hoy quiero presentarles Hábitat Sostenible. Hábitat Sostenible es una propuesta transmedia para la difusión del proyecto de investigación Aportes hacia un hábitat sostenible mediante el uso de paneles contrachapados de madera y bambú. Este proyecto pues nace de la colaboración institucional entre la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quienes están en una fase experimental de desarrollo de un panel usando como materias primas la madera reforestada y el bambú. Esta solución pues se presenta para la construcción de vivienda segura y accesible y sostenible en Colombia. Específicamente el caso de estudio está en las zonas aledañas de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. A esta colaboración pues se suma la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la cual está detrás de la estrategia de comunicación y de la que hoy nace esta ponencia. Y precisamente en el marco de este encuentro queremos
aportar un poco esta experiencia que de momento llevamos en el desarrollo de esta estrategia de comunicación y en la ejecución de la misma, con la finalidad de que pues, estos aprendizajes se puedan adaptar y tal vez replicar en otros contextos para difundir cualquier proyecto de investigación. Pues sabemos que en América Latina se publican alrededor de 150.000 artículos científicos cada año, por lo que podemos decir que estamos produciendo conocimiento valioso, aunque principalmente ese conocimiento se está quedando almacenado en bases de datos. Así que, bueno, ¿cómo asegurarnos de que ese conocimiento no se quede tal vez en un repositorio olvidado? De ahí surge pues esa necesidad y esa pregunta central de cómo expandir un proyecto de investigación hacia el público. En nuestro caso, con Hábitat Sostenible, pues nos preguntamos cómo le podemos mostrar a la comunidad de Ciudad Bolívar esta solución de los paneles, cómo les podemos hacer llegar esta información a ellos para que también la adopten en sus viviendas. Es así, pues como la narrativa transmedia surge como una alternativa de la comunicación, capaz de, como, sí, una alternativa de la comunicación que a través de sus herramientas permite la difusión y ampliar el impacto del proyecto a través de la generación de contenidos multiplataforma. Aproximándonos un poco a la definición, de acuerdo pues, a sus fundadores, la narrativa transmedia, según Henry Jenkins, que por allá en 2003 nos hablaba de ello, la define como un proceso donde los elementos de una historia se distribuyen en múltiples formatos y medios, esto pues para crear una experiencia unificada y coordinada. Por su parte, más adelante, Carlos Escolari nos añade que además de que se expande una narrativa en diferentes formatos, los mismos usuarios quienes están viendo esta información también activan activamente en la construcción del relato. Entonces, entendiendo esto, a continuación, pues vamos a ver cómo lo pusimos en práctica en Hábitat Sostenible para que también se pueda pues, replicar en otros contextos. Paso a paso, digamos que en primera medida, lo importante es definir el reto, cuál es esa meta y objetivo de lo que queremos lograr. Esto pues puede surgir a partir de un brief donde se defina la intención, el público y dependiendo pues del proyecto que tengamos, a quién se lo queremos hacer llegar, ¿sí? Por el caso de Hábitat Sostenible, el proyecto definió el objetivo como diseñar una estrategia de comunicación para apropiar el conocimiento relacionado con los paneles biolaminados en las comunidades de Ciudad Bolívar, aledañas pues a esta localidad ubicada en Bogotá, en Colombia, garantizando también una inclusión diversa. En segunda medida, también como pues estamos hablando de una narrativa, es importante que haya un lugar donde ocurren los eventos. Cada historia pues tiene un lugar, tiene unos personajes, así que es importante definir un universo narrativo y una narrativa central. Para ello pues se debe precisar el mundo donde ocurre esa historia. Esto pues puede ser un universo utópico, un universo real. En nuestro caso pues si era un universo real, es nuestra Colombia actual, rural y urbana, situada pues en la localidad de Ciudad Bolívar y también en el contexto universitario. También se define el personaje principal. En nuestro caso son los mismos paneles biolaminados que se convierten en nuestro personaje porque toda la narrativa de esa historia está girando en torno a este tema. Y luego, pues también definimos el villano de la historia. En nuestro caso, pues es el problema que soluciona los paneles biolaminados, que es la falta de vivienda segura y accesible. Luego también hacemos un mapeo de personajes secundarios que van a nutrir la historia y que nos van a permitir pues también el desarrollo de diferentes formatos dentro de esta expansión. Y también mapeamos los hitos que van a ocurrir dentro de esta historia. Los hitos pues son esos puntos
importantes dentro de toda la historia, como por ejemplo al estar construyendo un guión, sabemos que hay un inicio, unos puntos de giro, un punto central y bueno, una conclusión. En nuestro caso, como estamos trabajando con una comunidad que también al inicio fue desplazada por la violencia, encontramos allí historias de este tipo, que más adelante ellos empiezan a construir su propia vivienda dentro de esta localidad, que a su vez pues, tienen hijos que van a la universidad y más adelante eh, descubren estos paneles dentro de la institución. Esto como parte del proceso que se tiene dentro de la Edad Media. Luego de esto, definimos los formatos de expansión. Los formatos pues son estos medios o son estos productos que nos van a permitir contar a través de fragmentos toda esta narrativa que se va creando detrás. No, digamos que los formatos son individuales, no se trata de replicar la misma información de diferente forma y en diferente canal, sino que aquí se debe definir en función del objetivo que tengamos inicial y en función de también la intención que tengamos, el público al que le estemos llegando. Ahí definimos unos formatos particulares para atender como a ese objetivo que hayamos propuesto. Se define pues un tono y precisamente el producto nos va a permitir tener un alcance particular relacionado con la narrativa central, que es de donde surge todo. En el caso de Hábitat Sostenible, se pensó en un podcast llamado Con lo Nuestro, donde se narra a través de entrevistas de manera técnica cómo se construyen estos paneles. Y la intención detrás del podcast pues, es generar una discusión académica pues, acerca de la construcción de estos paneles y también del hábitat, además de plantear una idea de cómo en un formato que no es tan estructurado, hablar de un tema que sí es técnico y mucho más estructurado. A su vez, pues también se plantea la producción de un motion comic, la cual está enfocada para los niños de la comunidad de Ciudad Bolívar, donde a través de una historia cercana a su contexto, cercana a ellos, les contamos pues acerca de los paneles biluminados, ¿sí? De una manera pues mucho más entretenida y más articulada como a su día a día. Asimismo, también se articula una serie animada llamada Con Nuestras Manos, que narra el desplazamiento de una familia campesina que empieza la construcción de su vivienda en esta localidad. Y esta historia lo que pretende es empatizar con la comunidad de estudio al convertirse pues en un reflejo de su contexto. Como también articulamos unos videos tutoriales a través de la simulación y entorno 3D en cómo pues, se utilizan estos paneles biluminados y cómo funcionan en la vida real a través de un entorno simulado que le van a permitir a la comunidad académica entender pues, su funcionamiento de manera más práctica y también a la comunidad de estudio de cómo es que funciona esa herramienta. Paralelamente, también se articulan unos encuentros presenciales con la comunidad para garantizar eh, esa concientización tanto pues con jóvenes como con adultos y así facilitar esa adopción de conocimiento de esta tecnología y cómo pueden aplicarla en sus contextos. Adicionalmente, pues se plantea también la generación de un contenido en redes sociales a través de un show noticiero que esté personificado con uno de los personajes del motion comic, el cual nos va mostrando como ese detrás de cámaras del proyecto, lo que va ocurriendo, y pues pretende conectar con todos los públicos que podría tener el proyecto, mostrando un resumen de qué se está haciendo y demás. Y finalmente dentro de la estrategia se crea también el sitio web, que sirve como un espacio de convergencia dentro de esta narrativa, ya que nos da puerta de entrada a cada uno de los demás productos de expansión. Y también pues allí se puede consultar mucha más información del proyecto.
Después del desarrollo y lanzamiento de los formatos, es importante saber pues cómo le está yendo a la estrategia de manera general y a cada formato en particular, para ir pues iterando sobre la marcha y también para consolidar si estamos cumpliendo o no con los objetivos inicialmente propuestos. Para ello se evalúa el producto pues con métricas de rendimiento. Por ejemplo, para nosotros es importante medir la interacción que tiene la audiencia con el contenido. Asimismo, pues desde donde vemos la cantidad de me gustas, el engagement, las veces compartidas, los comentarios. Y para esto pues se utilizan herramientas dentro de las mismas plataformas de redes sociales, como también para el sitio web. Se utilizaría Google Analytics y así analizamos pues ese comportamiento de los usuarios. Durante el proceso de diseño, como parte del eje metodológico y el desarrollo de una transmedia, pues se da de forma natural la colaboración multidisciplinaria entre los equipos. Aquí pues colaboramos diferentes investigadores que, pues por un lado está el tema del desarrollo técnico y de viabilidad de los paneles. Por otro lado, pues está la colaboración con el equipo de diseño. Entonces se da una colaboración multidisciplinaria que a su vez esto nos facilita el enmarcarlo dentro de un proceso de design thinking que nos permite pues definir, desarrollar una idea e iterar ágilmente con un enfoque especialmente centrado pues en la audiencia a la que le estamos construyendo estos productos narrativos. Para facilitar esos procesos de colaboración, pues se utilizan herramientas de gestión como Notion, bueno, tableros que nos vayan permitiendo el mapeo de actividades detalladas, la organización pues de sprints semanales también para revisar entregables, discutir avances y identificar pues también posibles obstáculos que nos puedan hacer fricción dentro del proceso, y así pues podemos garantizar un flujo de trabajo ágil y adaptativo. Finalmente, pues debo decir que la estrategia transmedia o la narrativa transmedia es en efecto, pues puede ser una herramienta muy efectiva para la difusión de cualquier proyecto de investigación. Así que si queremos que nuestros proyectos se expandan y de pronto no se queden en un repositorio, que tengan tal vez un mayor alcance, mayor impacto con las comunidades en las que estamos realizando nuestras investigaciones, una manera y alternativa de la comunicación, pues las narrativas transmedias pueden ser una herramienta para ello. Asimismo, estas estrategias pues son muy versátiles, ya que permiten involucrar diferentes públicos alrededor de una misma temática. Que por ejemplo en nuestro caso tenemos población de estudio dentro de la misma comunidad, niños, personas adultas, jóvenes, tenemos población académica, organismos, ONGs, y todos estos están mapeados dentro de la misma estrategia, y esto puede ser replicable para cualquier contexto, ¿sí? A través de una misma temática estamos abordando un público general. Y también es de aclarar pues, que se requiere un esfuerzo adicional para la generación de todos estos formatos bien definidos y personalizados para todos estos públicos, lo cual implica pues ese esfuerzo adicional. Sin embargo, pues también es de mencionar que en este momento con herramientas de IA esto puede tal vez optimizar un poco ese flujo de trabajo en la generación de contenidos. Y finalmente, pues también si logramos que nuestras investigaciones lleguen a un mayor público, pues logramos que este conocimiento se comparta. Al mismo tiempo, facilitamos la adopción del conocimiento y reproducción del mismo en otros contextos de estudio. Vale, muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias por exponernos tu trabajo. Si querés, puedes dejar los datos de contacto en el chat para quienes estén interesados. Y continuamos con nuestro último expositor, Juan David Henao Santa, que nos habla sobre designificar la reinterpretación de materiales, Institución Universitaria Pascual Bravo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Juan. Segundito, proyecto. No hay Ahí está. problema. Ya. Ok, bueno, pues les
traigo de Significar. Esto es un proyecto que tengo en conjunto con la docente, la magíster María Patricia Lopera Calle. Nosotros hacemos parte de la Facultad de Producción y Diseño de la Institución Universitaria Pascual Bravo y estamos adscritos al grupo de investigación ICONO. Hoy les traigo de Significar la reinterpretación de materiales en la Institución Universitaria Pascual Bravo, ya que de Significar sugiere que el diseño no solo reconfigura materiales, sino que les da un nuevo sentido dentro de un discurso de la sostenibilidad y la reutilización. Esta es nuestra hoja de vida. Ambos somos magíster, la profesora Patricia Lopera es artista plástica, magíster en evaluación de proyectos y yo en gerencia de empresas sociales y diseñador industrial. Bueno, entonces, en contexto de la crisis ambiental y el agotamiento de los recursos, esta investigación propone Designificar, que es un proyecto que se inscribe dentro de la economía circular con ayuda del design thinking con un enfoque social. En este caso se reutilizan retazos de madera, luminarias públicas y piezas metálicas de automotores que se encuentran aquí en la institución. Somos una institución que tiene diferentes laboratorios y somos una gran institución, entonces derivado de las diferentes actividades que hay en esta, hay unos objetos de descarte, ¿cierto? Entonces estos objetos salen sí, nos han servido como elementos para reinterpretar y generar estas obras como mobiliario funcional y estético que tiene un alto valor simbólico. Esta propuesta combina diferentes técnicas tradicionales en torno a la sostenibilidad contemporánea, estructurándose desde la experimentación hasta la producción de piezas únicas en la que va más allá del valor utilitario, y este proyecto plantea cómo disponer éticamente o una reflexión ética de estos materiales para disponerlos en torno a nuevos usos, ¿cierto? Y darle un potencial narrativo de estos materiales que fueron descartados, que tienen incluso una carga histórica dentro de nuestra institución en alguna de las piezas, ¿cierto? Este es un proyecto de investigación-creación que propone nuevas formas de comprensión y valoración del material descartado en torno al contexto del diseño. A partir de procesos proyectuales experimentales, utilizamos los elementos que encontramos como madera y metal para reinterpretarlos y generar mobiliario con identidad propia. Esta iniciativa no solo promueve la reutilización responsable, sino que también aporta el conocimiento replicable como una práctica ética, crítica y culturalmente situada. En muchos casos, algunas piezas, quienes han visitado, digamos, chatarrerías y demás, hay un mercado del segundo uso. Como ustedes ven ahí a mano derecha, son motores de máquinas que ya fueron obsoletas, que fueron desmanteladas, pero algunas de sus piezas todavía son funcionales y hay un mercado para ello. En este caso, lo que empezamos a recolectar son piezas que no están dentro de ese mercado secundario, sino que empiezan a volverse parte del desecho y estos elementos o se reciclan o terminan en vertederos de basura. Entonces, derivada de esta problemática, proponemos una intervención creativa que resignifica estos elementos descartados desde el diseño, utilizando las diferentes herramientas, pues. Este valor simbólico se reivindica desde lo estético y lo estructural de los materiales, como lo mencioné en el caso de la madera y metales que hemos encontrado, incluso algunas piezas plásticas, articulando esos contrastes dentro del orgánico y la estética industrial, utilizando estos procesos proyectuales sostenibles. Entonces, teniendo una perspectiva académica, este proyecto se sustenta desde el design thinking con un enfoque social que posiciona el diseño como una herramienta de transformación cultural, ambiental y adicionalmente educativa. Su carácter es replicable y tiene una aplicabilidad en diferentes contextos, ya tanto académicos como de lo cotidiano, ¿cierto? Comunitarios o productivos. En este caso se refuerza la relevancia dentro de la investigación-creación, ya que es posible crear con estos objetos de desuso algunas obras. Entonces, este proyecto plantea una visión crítica del diseño, entendiendo que no solo la resolución formal
de los elementos que se encuentra, sino como generador de significados culturales y sociales, que implica entender el objeto descartado desde sus diferentes perspectivas, no solo desde su materialidad de lo que está hecho, sino también la forma, estética, incluso lo que mencioné previamente, es todo ese valor simbólico o incluso histórico que tiene detrás de él. Entonces, esta combinación de retazos, por así decirlo, revela este potencial expresivo en un objeto obsoleto que empieza a cargarse de nuevos valores. A través de técnicas de ensamblaje sencillas, de diseño modular y acabados detallados, se logran que adquieran una nueva identidad, donde entendemos la madera como ese elemento cálido, estético, orgánico, y que dialoga con elementos del metal como es la frialdad, lo industrial, generando esos contrastes visuales y estructurales que refuerzan el sentido del objeto diseñado. Como objetivo general, es resignificar los materiales desechados con el fin de crear mobiliario funcional y estéticamente significativo que contribuya obviamente hacia una economía circular y sostenible, en el que se exploran y se clasifican los materiales, se generan propuestas a través de sketch, bocetos, y se prototipan, y por último se evalúan estos objetos desarrollados desde una perspectiva funcional, estética, conceptual, y también con un impacto eh, en lo social. Entonces, como marco teórico, o sea, más allá de una simplemente de reutilización o convertir un objeto en otro, es dotarlo de una nueva identidad, entender el objeto a qué perteneció, de dónde viene, cuál fue su uso, para entenderlo cómo se puede transformar en un objeto único de edición limitada, una pieza que adquiera valor, que en el caso que ustedes ven en esta imagen, eso hace parte de la estructura del volante de un automóvil que fue desechado porque obviamente pues empezó a fallar y fue cambiado. Entonces esto iba a terminar en la chatarra, y ahorita más adelante les muestro cuáles fueron algunas propuestas. Entonces, como metodología, es la práctica del valor epistémico, donde se convierte en una forma legítima de generar conocimiento a través de estos objetos, tomando el tema de lo que es la reflexión cultural y simbólica de estos. Dentro de la investigación se hizo un proceso interactivo que se inicia con la exploración y recolección de materiales, tomas fotográficas, hacer un listado de piezas, entender la forma, el material y diferentes usos. En la parte de experimentación, desde el diseño, se empiezan a generar esas estructuras, uniones, posibles uniones simples. Y por último, se lleva a cabo una evaluación crítica de todo el proceso como resultado. Entonces, la labor de significar es entender desde lo que vemos como chatarra, cómo pueden volver otra vez a ser útiles dentro de nuestro habitar. Entonces, en el caso de una lámpara obsoleta, como ven a mano izquierda, desechada, es posible transformarla en un objeto como una mesa. Aquí hemos utilizado técnicas de inteligencia artificial o ilustración digital o bocetación a mano. Aquí ven, por ejemplo, esa estructura del volante de un automóvil puede convertirse en un elemento por ejemplo, para colgar ropa, un perchero, ¿cierto? Con esa estética así industrial, sin perder como ese origen, por así decirlo. Estos son unos resultados reales. A mano izquierda ustedes pueden observar la luminaria que se encuentra en la calle, la luminaria pública que iba a terminar reciclándose, pues descomponiendo los materiales para ser fundidos. Se recupera esta pieza y adicionalmente un trípode también que tenía daños en su estructura, que fueron reparados y fueron combinados para crear una lámpara doméstica, ¿cierto? Se le cambió todos los aspectos eléctricos y se transformó para poder ser utilizada con un dimmer para el hogar, ¿cierto? Que permita la regulación de la luz. A mano derecha observan maderas que fueron desechadas en una mesa. En su estructura central es partes de un motor que lo componen un árbol de levas, un volante, un freno de disco y un eje de transmisión que
generan ese aspecto industrial de mobiliario, ¿cierto? Las maderas, todos los procesos de ensamble, incluso no se utilizó soldadura porque la idea es que en su momento, cuando el objeto deje de ser útil, se pueda desarmar y descomponer por partes para ya sea otro nuevo objeto o pasar a un proceso ya de reciclado idóneo. Las maderas no están pegadas, están unidas con tornillos y tuercas que permiten ese posible desensamble. Entonces, nuestra bibliografía. Eh, Muchísimas gracias. Me queda decir, por último, y qué pena, designificar tiene tres componentes la palabra, que es el diseño como acto proyectual consciente, la resignificación como estrategia para otorgar nuevos sentidos a materiales descartados y la dignificación o dignidad del ver el valor, devolver el valor simbólico y funcional y estético a elementos que fueron marginados por el desuso y aparte obsolescencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y al equipo, Juan David, por el trabajo. Si querés, puedes dejarnos tus datos en nuestro chat. Y continuamos entonces con el último expositor, José Romero, que nos va a hablar sobre visualización de datos y diseño de la información. José, ¿nos escuchás? Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, estoy Bienvenido. listo para poder presentar mi Bueno, charla. cuando quieras. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Mm, Un momento, por favor, voy a compartir pantalla. Creo que ya está compartiendo. Si me avisan, por favor, si se No se puede ver. está compartiendo. A ver, hmm, ya creo que ya sé por qué. Perdón. No hay problema, José. Ahora creo que me va a dejar compartir. A ver, ¿me pueden, por favor, confirmar Ahí si está. está Ahí se está viendo. listo? Bueno. Adelante, entonces. Primeramente estoy muy feliz de participar en este evento internacional de la Semana del Diseño y un agradecimiento a la Universidad de Palermo por permitirme darme este espacio para poder hablar acerca de lo que es visualización de datos y diseño de la información. Bueno, mi nombre es José Romero, yo soy de Bolivia y antes de empezar tal vez una pequeña introducción de por qué les voy a hablar acerca de visualización de datos y diseño de la información. Primero, mencionar que yo, bueno, tengo como profesión, soy comunicador social, periodista, de muchos años, más o menos unos 10 años de la labor periodística, y en esos últimos años también me he dedicado al tema del desarrollo web. Mi acercamiento al tema, digamos, del diseño fue a partir de una especialización que hay dentro del periodismo, de las nuevas tendencias periodísticas con eso del periodismo digital, que es el periodismo de datos. Yo he trabajado en diarios acá en mi ciudad, que es Cochabamba, Bolivia, donde hemos empezado a incursionar a partir del año 2015-16 en lo que era esta nueva tendencia de materiales con periodismo de datos y sobre todo ahí también se utilizaba lo que eran visualización de datos. Entonces, a partir de mi interés por el tema de contar historias a partir de análisis de datos, empecé a poco ver cómo era la mejor manera de poder plasmar datos que a veces eran muy vastos, muy complejos y para que la gente pueda entender algún tipo, digamos, de hecho importante o inclusive tratar de contar alguna historia en específico, ¿no? Entonces, otra también de las influencias que he tenido en el periodismo de datos es cuando hice mi maestría en Argentina, en el Grupo Clarín. Estuve trabajando, teniendo una experiencia profesional en el Grupo Clarín en el área de policiales y cada vez que veía alguno de estos, digamos, registros, datos, números, me interesaba mucho cómo es que yo podía, podía, digamos, transformar esos datos que eran a veces
muy complicados de poder entender, tal vez en algo mucho más accesible, y dentro de lo que es la visualización pude encontrar esta respuesta, ¿no? Entonces yo a partir de desde el enfoque del periodismo fui introduciéndome a lo que es el diseño, del diseño de la información, y sobre todo especialmente en lo que es la visualización de datos. Pero, ¿por qué es importante la visualización de datos? Una de las, ¿cómo se llama? Los elementos contextuales fundamentales es que, perdón, voy a reducir esto, es que vivimos inmersos en un mundo saturado, en un mundo, ¿cómo se llama? Plagado de información, donde evidentemente nuestra vida que se ha convertido en una, ¿cómo se llama? Vivimos en un contexto digital donde todo el tiempo nosotros vamos generando información. Entonces, al tener este contexto donde todo el tiempo hay sobreabundancia de información, es muy difícil tal vez poder prestar atención a aquellas cosas que tal vez valdría la pena digamos, de tener un poco la mirada. Entonces, aquí es donde entra, creo, el tema de la visualización de datos, porque en medio de este caos de información, a partir de los datos, yo creo que la visualización y el diseño de la información permiten entender fenómenos complejos de forma más clara, atractiva y sobre todo tratando de ser lo más memorables posibles. Entonces, la visualización es esa especialidad que hay dentro de lo que sería una combinación entre el mundo del mundo de los datos, de la ciencia de datos y del mundo del diseño, que nos permite a nosotros poder expresar de manera mucho más, como decía, memorable, directa, atractiva y clara, y la complejidad que muchas veces representan los datos, ¿no? Entonces, ¿qué nos aporta la visualización de datos? ¿Qué nosotros podemos llegar a poder construir con la visualización de datos? Bueno, seguramente muchas veces nosotros hemos estado familiarizados con algún tipo de visualización, tal vez en algún trabajo que hemos tenido que realizar en la universidad o en no sé, en alguna fuente laboral, elaborando las típicas, ¿cómo se llama? Gráfico de tortas, gráfico de líneas, ¿no? Pero más que yo creo que un complemento, digamos, decorativo que muchas veces significan la visualización de datos, son herramientas muy poderosas, el poder utilizarlas de manera correcta porque aportan claridad, veracidad y, digamos, construidas de forma correcta, aportan lo que es una eficacia comunicativa, ¿no? Entonces, la visualización de datos y junto con lo que es el diseño de la información, que es también un área muy interesante que se está desarrollando mucho estos últimos años sobre cómo diseñamos piezas que, digamos, de información compleja para que puedan, digamos, ¿cómo se llama?, llegar de mejor manera a nuestras audiencias. Se lo hace a partir de un análisis profundo. Echamos, digamos, o utilizamos herramientas del diseño y a través de esa conjunción entre el análisis y el diseño, nosotros podemos compartir, transmitir contenido que es muy complejo de forma mucho más accesible y con un mayor significado. Y hay a lo largo, digamos, de muchos países, sobre todo en países en Norteamérica y Europa, que hay agencias que se dedican a, ¿cómo se llama?, a hacer trabajos para empresas que tienen grandes cantidades de datos y que no saben cuál es la forma correcta de transmitir, cómo comunicar esos datos. Y hay agencias que se especializan en cómo, digamos, transformar esos datos en piezas, en formatos mucho más accesibles y que sobre todo tengan mucho más significado para aquellas audiencias a las cuales está destinado. Una de estas, ¿cómo se llama?, agencias es una agencia de Canadá que se llama Voila, que justamente trabaja mucho esto como esta temática con empresas para poder transformar datos complejos en, ¿cómo se llama?, productos mucho más, digamos, memorables, ¿no? Bueno, en conjunción con eso, eh, digamos, ¿cuál es el poder de la visualización de datos? ¿Cuál es, digamos, el alcance que nosotros podemos llegar a tener, digamos, los productos que podemos crear? Entonces, una de las cosas que a mí me encanta del tema de visualización de datos es cómo puedes, digamos, si se lo hace de forma correcta, abstraer información que es muy compleja para poder presentar de manera mucho más accesible. En este caso, lo que ustedes ven acá es un gráfico, ¿cómo se llama?,
de áreas, por así decirlo, que representan en este pequeño cuadro que ustedes pueden ver, bueno, tal vez porque el tema tal vez no lo puedo ampliar mucho por el tema de las dimensiones, pero en este pequeño gráfico, por así decirlo, gráfico de áreas, ustedes pueden ver resumidos 200 años de historia, ¿cómo se llama? Del crecimiento poblacional en los diferentes estados de Estados Unidos. Es decir, en este cuadro se puede evidenciar de manera visual cómo algunos de los estados han ido, ¿cómo se llama? Desde el inicio digamos, de la fundación de lo que es Estados Unidos, cómo han ido, digamos, desarrollándose en cuanto a la cantidad de población. Entonces, eh, este me parece un ejemplo muy interesante porque en un solo gráfico podemos, digamos, sintetizar, por así decirlo, 200 años de historia en cuanto a crecimiento demográfico en un país tan, digamos, tan complejo y tan grande como es el tema de los Estados Unidos. Entonces, ahí está, yo creo que una de las grandes fortalezas que tiene esto de poder manejar la visualización de datos de manera correcta. Otro ejemplo que me gustaría mostrar, y que también para dar un poco más otro sentido, la visualización de datos no siempre o no solamente sirve para mostrar datos que tengan que ver con el mundo, no sé, del tema de áreas económicas, sociales o temas un poco más serios, por así decirlo, ¿no? Sino que ahora hay también medios de comunicación digitales, plataformas digitales que están utilizando el tema de la visualización de datos para prácticamente comunicar cosas o cuestiones tal vez de la vida cotidiana o cosas un poco más, digamos, distendidas. En este caso, hay un medio de comunicación que se llama Padding, la página es de padding.com, que hacen trabajos maravillosos en cuanto a visualización de datos de todo tipo de temáticas. Y por ejemplo, hace unos años sacaron un trabajo muy interesante sobre el tema ¿cómo se llama? Los artistas pop más, ¿cómo se llama? Con mayor cantidad de influencia y con mayor cantidad de seguidores en plataformas sociales. En este simple gráfico de puntos, ustedes pueden tener una abstracción, ¿cómo se llama? A través de una abstracción visual, digamos, una serie de datos ordenados de manera, digamos, estratégica de cuáles son o vendrían a ser los artistas pop más, digamos, con mayor cantidad de seguidores en plataformas. Entonces, a través de la disposición de cierto tipo de puntos y dándoles un sentido, digamos, podemos nosotros plasmar y comunicar cosas tan interesantes como, por ejemplo, en este año, que hablo del 2019, Justin Bieber podría ser considerado como el artista pop con mayor, digamos, influencia en temas de plataformas o redes sociales, ¿no? Y acá podemos ver, ustedes se dan un poquito de tiempo para poder observar este gráfico, cómo no sé, ciertos artistas tienen puntos más, digamos, fuertes en ciertas, digamos, redes sociales y cómo vamos viendo el tema de cómo se va distribuyendo la influencia que tienen estas plataformas digitales. Entonces, la visualización va más allá de temas netamente, digamos, políticos, económicos, sociales, puede inclusive llegar a ámbitos mucho más, como les decía, distendidos para poder realmente comunicar información compleja de una manera mucho más eficiente, ¿no? A ver, otro ejemplo que yo podría dar, o bueno, algunos de los fundamentos que yo podría mencionar es de teóricos que ya han trabajado el tema de la visualización de datos hace ya bastantes décadas, como el caso de Edward Tufte, que es un profesor que trabaja en varias universidades de Estados Unidos y tiene varios libros acerca de cómo representar cantidades y números a través de visualizaciones. Edward Tufte decía que cada elemento visual en una gráfica debe aportar información. Otro de los grandes autores que hoy también están aportando mucho al tema de la teoría y del desarrollo de la visualización de datos como áreas de especialización es Alberto Cairo. Alberto Cairo, que es un español que trabajó muchos años en periódicos y que se enfocó mucho en cómo podemos nosotros representar información compleja a través de visualizaciones. Alberto Cairo dice que las visualizaciones deben ser o deben tener las características de tener veracidad, ser funcionales, ser atractivos visualmente y aportar entendimiento. Alberto Cairo tiene un libro que se llama El arte funcional, que es un libro maravilloso son uno de los libros más, digamos, elementales para quienes se quieren dedicar al tema de visualización de datos, donde nos habla mucho de cómo
una pieza, digamos, visual digamos, que tiene el propósito de comunicar datos, tiene que tener un balance perfecto entre dos dimensiones. La dimensión funcional, porque tiene que tener un propósito comunicativo, tiene que resolver algún tipo de necesidad de la audiencia, el lector, y también, ¿cómo se llama? Tiene que tener una dimensión estética, porque también tiene que aportar cierto tipo de elementos de diseño que permitan que esa pieza visual, ¿cómo se llama?, tenga un atractivo y llega a llegar a ser, digamos, memorable y poder, digamos, plasmarse en la memoria del lector o de la audiencia, ¿no? Y hay autora también que trabaja muy bien en las teorías de visualización de datos, que es Tessira Bob, que tiene un libro que se llama Everyday Visualization Data, que es un libro también maravilloso para poder entender esto del poder que tiene la visualización de datos, donde ella también desde el lado del diseño menciona que hay que aprovechar principios de la percepción, que viene, digamos, de la rama un poco más tradicional del diseño, la jerarquía, el contraste, el equilibrio y demás cuestiones para poder, digamos, construir visualizaciones que cuenten claramente una historia. Bueno, teniendo en cuenta esto, en los fundamentos, un poco de mi experiencia creando visualizaciones de datos. El año 2021, hace unos cuantos años, yo accedí a una base de datos que lo había publicado a una de las instituciones que se encargan de brindar información pública sobre temas sociales, que es el UDAPRE, acá en Bolivia. Y en esa época, hablo más o menos de mediados o principios del 2021, había publicado datos sobre el tema del estado de la educación en Bolivia. Datos por municipios acerca del tema del número de estudiantes, la tasa de abandono, la tasa de reprobación y la tasa digamos, de promoción en cuanto a los diferentes datos sobre unidades educativas. Bueno, al tener digamos, cúmulo de datos en una hoja Excel, es muy difícil realmente poder entender cómo está la situación en la educación de Bolivia, qué lugares o qué zonas o qué digamos, elementos hay que prestar atención para poder mejorar, para poder, digamos, ¿cómo se llama?, tener en cuenta de cómo se está desarrollando los diferentes, digamos, aspectos educativos en Bolivia. Entonces, yo lo que hice es agarrar este cúmulo de datos que eran bastantes columnas y filas de información, 339, uno por cada municipio de Bolivia. Agarré toda esta información, lo he procesado y a partir de ese procesamiento de datos pude elaborar el siguiente mapa. El siguiente mapa es un mapa de coropletas y donde lo que he querido evidenciar es cuáles son las zonas de Bolivia, son los municipios de Bolivia, donde hay un mayor índice o tasa, mejor dicho, de abandono escolar. ¿Qué quiere decir abandono escolar? Es que en un momento, digamos, del año escolar, cierto estudiante decide ya no retornar a clases, es decir, deja sus estudios por completo. Y acá pude yo evidenciar a través de esta visualización de datos que hay un departamento, bueno, que hay un departamento, Bolivia se divide en 9 departamentos, hay un departamento que es un departamento que se llama de Pando, que es un departamento que está al norte, es un departamento que tiene mucho, digamos, eh, está muy alejado de lo que sería el centro político y por lo tanto muchas veces es muy olvidado, que tiene varios municipios que tienen un alto índice de abandono escolar. Inclusive hay algunos municipios dentro de este departamento, pueden ver acá, bueno, es la parte superior, la parte norte, que inclusive llegaban a tener, no sé, una tasa de abandono del 10, ¿qué quiere decir esto? Que de 100 estudiantes que se inscribían a clases en un periodo, año escolar regular, 10 por alguna razón no volvían, en el transcurso del año escolar decidían abandonar sus estudios. Entonces, a partir de eso yo pude elaborar un pequeño trabajo de investigación que lo publiqué en un medio de comunicación acá en Bolivia, Chequea Bolivia, y que realmente pudimos evidenciar los grandes problemas que tiene este departamento en cuanto al tema de la deserción escolar. Otro trabajo para un poco, bueno, acá está otro trabajo de visualización, acá donde se puede evidenciar de forma mucho más clara que Pando es claramente el departamento con mayor tasa de abandono escolar en Bolivia. Y otro de los trabajos que a mí también me llamaron mucho la atención es que en estos últimos meses en Bolivia se han sucedido o ha pasado que muchas líneas aéreas bolivianas han empezado, bueno, no muchas, la principal línea aérea boliviana ha empezado a tener reportes de incidentes aéreos, que evidentemente esto
causaba preocupación porque se hablaba un poco mal del mal manejo que tal vez estaba teniendo esta línea, bueno, es la línea aérea estatal que es la que tiene, digamos, prácticamente la mayoría del mercado acá en el tema digamos, de consumo de pasajes aéreos en Bolivia, ¿no? Entonces, lo que hace normalmente una de las instituciones que acá se dedica al tema del control del espacio aéreo y demás cuestiones es la DGAC, es la Autoridad de Gestión Aeronáutica, y normalmente publica cada año una tabla con el recuento de los principales incidentes y accidentes aéreos en Bolivia. Que si nosotros vemos, tal vez no vamos si nosotros agarramos y solamente nos quedamos con la información en una tabla, tal vez no vamos a poder apreciar qué es lo que realmente nos están diciendo estos datos. Lo que yo hice es juntar todos los datos de hace 12 años y poder elaborar o tratar de encontrar a través de la visualización de datos algún tipo de patrón. Entonces, al juntar todos estos registros, estos reportes que se tenían a partir del 2012 hasta el 2024, hay cierto tipo de años donde evidentemente la cantidad de accidentes e incidentes aéreos sube, digamos, de manera, digamos, notoria, ¿no? Como el caso del año 2021 y el año 2018. Y entonces, acá este es un gráfico de barras apiladas, donde podemos ver cuáles han sido las gestiones más, digamos, con mayor cantidad de incidentes y accidentes de este tipo, ¿no? Entonces, además de eso, para darle un poco más de sentido al tema de los datos que yo tenía a partir de este registro de accidentes e incidentes aéreos, elaboré una pequeña más o menos pictograma, por así decirlo, donde haciendo el recuento de toda esta información, he podido evidenciar que hay momentos donde, fases del vuelo, digamos, donde se concentran, digamos, los principales, digamos, se acumulan estos registros de accidentes e incidentes, como es el caso, evidentemente, del despegue con 40 eventos registrados, cuando ya está la fase de crucero y ruta, 33, desde el año 2012 hasta el 2024. Y evidentemente también acá es el punto más álgido donde se acumulan, en qué fase del vuelo es donde se registra mayor cantidad de accidentes e incidentes, es en el caso del aterrizaje, donde se registraron 69 eventos a partir de estos últimos 12 años, ¿no? Entonces, con esta simple visualización, uno puede entender, el lector puede entender, la audiencia puede entender más o menos qué puntos son los que son los más importantes y para poder comprender digamos, este contexto de los accidentes e incidentes que están pasando de manera cada vez más recurrente en lo que sería las líneas aéreas bolivianas acá en el país, ¿no? Entonces, ahí está. Otro de las ¿cómo se llama? Cuestiones que también me gusta trabajar mucho con el tema de visualización de datos son temas que tienen que ver con el tema de desinformación. Yo colaboro para el medio de comunicación Chequea Bolivia, que últimamente estamos con mucho trabajo porque es época electoral. Dentro de 2 semanas se vienen elecciones presidenciales en Bolivia. Y pues para poder entender un poquito el tema de narrativas de desinformación, lo que yo he hecho, bueno, colaboración con este medio de comunicación, es tratar de visualizar cuáles son tal vez las principales narrativas de desinformación que existen, ¿no? Acá, bueno, como en como en muchos países, el tema de los mal llamados fake news, porque no está bien dicho fake news, en realidad se dice desinformación, es un problema grave, ¿no? Que prácticamente debilita muchas veces el tema del sistema democrático. Entonces, lo que he trabajado es a través de una simple gráfico se llama gráfico de Lullypops, este tipo de gráficos que utilizan dos dimensiones, como es la dimensión en cuanto a la longitud de las líneas y el área de los círculos, para poder evidenciar, para poder mostrar cuáles son las principales narrativas de desinformación, como el tema, en este caso, lo que se ha podido, digamos, evidenciar en el año junio de 2025, hace un mes, es el tema de la habilitación e inhabilitación de candidatos. Es una de las principales narrativas de desinformación que están, digamos, circulando por redes sociales. El tema de ataques a candidatos, denuncias contra un candidato y demás cuestiones que nos permiten visualizar cuáles son estas principales narrativas de desinformación, ¿no? Entonces, a partir de esto, hay, yo creo,
cada vez los medios de comunicación, empresas y demás, ¿cómo se llaman? Instituciones, organismos que trabajan con datos, se ha abierto una posibilidad de poder realmente representar de manera mucho más efectiva, mucho más sistemática y con, digamos, de manera también mucho más interactiva, porque hay ahora herramientas mucho más, digamos, que te dan muchas más posibilidades de crear trabajos interactivos. Hay muchos, digamos, recursos que nosotros podemos utilizar como diseñadores, como personas aficionadas al tema de la información y los datos y demás cuestiones para poder realizar ese tipo de trabajos. Plataformas de visualización, Data Wrapper, Flourish, RawGraph, que son algunas herramientas gratuitas que se puede utilizar para subir datos y hacer diferentes tipos de visualizaciones. Entre estos tres, Flourish ahorita es como que la herramienta top que se está utilizando en muchos medios de comunicación y muchos diseñadores y desarrolladores web también lo están utilizando porque es muy versátil, es gratis, bueno, hasta cierto punto es gratis, prácticamente es 90% gratis, pero es una herramienta muy poderosa que se está utilizando para poder el tema de visualización de datos dedicado al tema de digamos, esta categoría de herramientas que son plataformas de visualización. Ahora, para poder hacer ya trabajos mucho más robustos, mucho más, digamos, complejos, por así decirlo, el tema de algunos lenguajes de programación que ahora también están implementando nuevas funcionalidades para poder visualizar datos, está como que está siendo muy utilizado tanto por, he visto por diseñadores y por gente que está, digamos, dedicado al tema del mundo de datos. El lenguaje R, que es uno de los más clásicos para el tema de análisis y visualización de datos, y también Python, que evidentemente es uno de los principales lenguajes de programación, donde puedes hacer trabajos maravillosos, sobre todo cuando tienes mucha cantidad de información, mucha cantidad de datos y necesitas procesar para posteriormente visualizar, ¿no? Y para hacer trabajos ya un poco más, digamos, un poco más complejos, visualizaciones un poco más desarrolladas, hay algunas librerías que están ahorita dando muchos recursos a los diseñadores web y también a los diseñadores, a la gente que se dedica a la visualización, que son las librerías de JavaScript para visualización, y que el más clásico y uno de los más usados es D3JS. Muchos de los trabajos bueno, algunos trabajos los que les he mostrado, lo he hecho con D3JS. Y Charts, que también es otra librería de JavaScript, y HighCharts, que también tiene, digamos, bastante, digamos, esa notoriedad para poder desarrollar de visualizaciones de datos. Entonces, acá ya entra un poquito más el tema de aplicar un poco de programación, lenguajes y demás, el tema informático, por así decirlo, pero con el tema también ahora de las nuevas herramientas de inteligencia artificial, esto también se facilita mucho, ¿no? Porque ya puedes utilizar alguna herramienta de algún editor de código que tenga inteligencia artificial que te puede decir, mira, yo tengo estos datos, quiero hacer este tipo de gráficos, y te puede, digamos, ir mostrando el camino de cómo puedes utilizar estos tipos de librerías para crear gráficos que sean muy personalizados y que tengan un alto impacto, ¿no? Y bueno, para finalizar y para el cierre esto de visualización de datos y diseño de la información, la visualización de datos y el diseño de la información es una herramienta poderosa porque puede cambiar la forma en que nosotros entendemos el mundo. Una buena visualización, en síntesis, una pequeña ecuación, toma en cuenta estas dos dimensiones que son fundamentales para poder lograr buenos productos, que es el tema de la funcionalidad y la estética. Juntos pueden llegar digamos, a producir grandes trabajos en cuanto a visualización de datos. Y el tema de entender también que cada gráfico, tabla o visualización debe responder una pregunta en específica, tiene que responder a una necesidad. Y la pregunta es, ¿qué necesito que entienda mi audiencia? Es fundamental para desarrollar este tipo de trabajos, ¿no? Simplemente esto, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, José, a vos. Gracias por tu trabajo, por tu investigación. Y bueno, vamos concluyendo la comisión del día de hoy. Desde ya les agradecemos en nombre de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, a todos los expositores, a los oyentes, a todos los trabajos que nos compartieron. eh, Muy interesantes todos. Y bueno, si algún expositor tiene algo más para decir, algunas palabras finales, este es el momento. O también alguna duda que tengan la pueden dejar a través del chat. Y como también si algún expositor quiere dejar algún dato que no haya dejado, lo puede dejar en el chat. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias a ti y a Palermo por estos espacios, los agradecemos mucho. Un abrazo. Un abrazo, feliz Gracias, tarde. Juan. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias por recibirnos y por el intercambio. Estuvo muy Gracias bueno por escuchar estos. otras Gracias. visiones. Muchas gracias.